Espíritu Santo. Amén. Listo, hermana. Listo. Ok. Prenda Cuando el usted... micrófono. Ok, bueno. ¿ya Sí. está prendido? Ok, sorry. Ok. Cuando usted Bueno. empieza, ya... Ok. Bueno, ¿por qué yo voy a hablar ese tema de la Inmaculada, de la Virgen María? Porque es muy importante que nosotros como cristianos creamos en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No se puede quebrantar la palabra de Dios, porque sería una contradicción a nuestro ser, a nuestra persona, y estaría en riesgo nuestra alma de cada persona en cuanto a la negación. Yo voy a empezar hablando de la palabra de Dios, donde el mismo Dios dice, a través de sus santos profetas, dice que Números capítulo 23 versículo 19 dice, Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para volver atrás. Dice algo sin que lo haga, o habla sin que actúe. Entonces nosotros vamos a mirar cómo ya el Señor mismo nos está dando una enseñanza. Entonces, ¿qué dice? Dios no es un hombre, ni es un hijo de hombre para volver atrás. Dice algo sin que lo haga, o habla sin que actúe. Nosotros vamos a mirar aquí, por ejemplo, que la promesa de Dios que nos da es una palabra muy cierta y muy concreta en cuanto a su bendita palabra. Vamos a mirar nosotros lo que nos dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Nos dice: la hierba se cae y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre porque es una palabra que no la puede cambiar, no la puede quitar ningún hombre y ponerla de otra forma a su manera del pensamiento de la persona, sino esa palabra tiene que estar centrada dentro del mismo mandato y como lo ordena Dios. Nosotros vamos a mirar cómo esa misma profecía, esa misma palabra de Dios nos la va a dar el profeta Isaías. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que nos va a decir Isaías capítulo 7, versículo, vamos a leerlo desde el 13 al 14. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? Porque ellos pedían una señal, ¿verdad? Dice: el Señor pues les dará esta señal. Ahí está, ese que dice: la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Allí estamos hablando ya de dos personas. Estamos hablando de lo que refiere la palabra de Dios en cuanto a la Virgen, porque dice la joven, que la Biblia nos la traduce como doncella o la virgen. Entonces nosotros vamos a mirar, dice, está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ahí ya te está refiriendo a la Virgen María, como también te está refiriendo ya al Mesías. Entonces ya te estamos hablando de lo que es la virginidad, de lo que es la pureza de la joven, o sea, de la Virgen. Entonces vámonos nosotros a la segunda carta a los Corintios. Ahí nos va a dar una enseñanza muy magistral, también muy maravillosa. Dice: estoy celoso de ustedes, y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Que dice: estoy celoso de ustedes, y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único
esposo. Ahí está hablando ya San Pablo, que San Pablo de dónde tomó esa enseñanza. Bueno, San Pablo tomó esa enseñanza de la misma enseñanza que Cristo les da a los apóstoles. ¿Por qué sabemos nosotros? Porque solamente los apóstoles tenían ese conocimiento del cual el Mesías nació de una virgen, porque esa profecía ya estaba, donde ya estaba asegurado por el mismo Dios. La joven está embarazada y da a luz, o sea, da a luz. Da a luz, ¿qué significa? Que va completamente a su pureza de la virgen, porque ya te está dando una promesa. Esa es una promesa, es una profecía. Esa profecía no la va a enseñar el profeta, el apóstol San Mateo, como San Lucas y San Pablo. Dice que este fue el principio de Jesucristo. Ahí está. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces nosotros vamos a ir cómo los acontecimientos van a continuar. Dice, ¿y qué nos dice la Sagrada Escritura? Dice, todo esto sucedió en el 22. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por la boca del profeta. Ahí está, para el cumplimiento, ¿verdad? Es una profecía. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Aquí viene San Mateo a decirnos, la virgen, o sea, la doncella, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La virgen concebirá, está utilizando las palabras de Isaías, ¿verdad? Que le dio Dios a conocer a Isaías. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces nosotros estamos viendo claramente que el mismo San Mateo nos está refiriendo a esa profecía. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol está utilizando las propias palabras del profeta. ¿Por qué? Porque el mismo San Mateo nos va a decir, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces cuando dicen concebirá, está utilizando las palabras de Isaías, del profeta. ¿Por qué? Porque San Mateo no escribió y dio a luz, sino dice dará. ¿Por qué? Porque San Mateo está entendiendo que es una profecía que no se puede quebrantar. Por eso escribe la palabra concebirá y dará. Él está utilizando la palabra dará. San Mateo escribió los evangelios. Los evangelios se escribieron cuando ya el Mesías había nacido. ¿Y por qué escribió San Mateo dará a luz? Porque San Mateo está utilizando la profecía de Isaías, la Virgen perpetua, o sea, completamente pura, porque te habla de esa doncella, de esa virgen. San Mateo no escribió, por ejemplo, vamos a decirlo de esta forma, que dio a luz, ¿verdad que no? Sino dará a luz al Mesías, ¿verdad? A un hijo, al Emmanuel, a Dios con nosotros. Y nosotros también, por ejemplo, nos vamos, y nosotros también, por ejemplo, nos vamos a ver lo que enseña el mismo. Vamos a leerte lo que te voy a enseñar ahorita. Te voy a leer aquí el por qué la Virgen siempre se mantuvo llena de gracia y siempre se mantendrá eternamente bendita entre las mujeres. Esa es una señal de su pureza que es engrandecida. Mi alma engrandece el Señor. Mi alma la engrandece el Señor. San Lucas capítulo 1, versículo del 28 y siguiente. Siempre yo doy esos pasajes. ¿Para qué? Para que la gente pueda entender y tome nota y vaya estudiando y vaya leyendo todas las maravillas que San Lucas está hablando con referencia a la virginidad, a la pureza de la Virgen María. Bueno, hasta allí mi participación. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, hermano. Gracias, Beto. Apagamos micrófono y le vamos a dar el tiempo de su exposición a Raúl. Recuerde que es exposición y espero estén anotando las citas para refutar. Adelante, Eloy, tomas el tiempo, por favor, de Raúl Amaya.
Ok. Ok, ya estamos. ¿Listo? Excelente, gracias. Sí, permíteme, voy a hacer una pequeña oración. Padre Dios que estás en los cielos, te doy gracias en esta noche por permitirme la vida, el respirar, Señor. Gracias por mis hermanos en la fe. Gracias por la vida de los amigos católicos también, Señor, incluyendo a Eloy, Beto y todos en sus respectivos hogares, Señor. Bendícelos en gran manera, prospera su vida, tanto en lo literal como en lo espiritual. Provee, bendito Dios, a su mesa el pan de cada día y no los dejes caer en la tentación, Señor, y líbralos de todo mal, tanto a los amigos católicos como a los hermanos en la fe. Te pido en el nombre de Jesús que hagas un vallado alrededor de ellos, de cualquier enfermedad, de cualquier problema, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Gracias. Excelente. Comenzamos entonces en 3, 2, 1, adelante, doña Eloy. Gracias. Ok. La enseñanza o la doctrina o el dogma, ¿verdad?, del que estamos hablando hoy en día, sí, es meramente católico, tanto como la virginidad perpetua de María, ¿verdad?, tanto como por decirlo así, el dogma de María Inmaculada, ¿verdad? Tanto como Asunción de María y entre otros dogmas son meramente católicos. María, Madre de Dios también, ¿verdad? Lo recalco. Estos dogmas son meramente católicos. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros sabemos desde un principio, el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios fue que el hombre cuando fue creado, fue creado bajo una pureza, ¿verdad? Meramente buena, una total pureza. Pero el hombre cuando se desvía, Génesis 1, 26 al 27, Dios nos está hablando y nos dice que el hombre se desvía. Dios puso al hombre que había creado en un lugar muy especial. Dios da instrucciones a Adán y a Eva a fin de que no mueran. ¿Ok? A fin de que no mueran. ¿Qué es lo que sucede? Pero hay una separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? El pecado produjo la muerte, la separación entre el hombre y Dios según Romanos 3:28. Isaías 59, 1, 2. Nuestros propios pecados, ¿verdad? Es lo que hace que nosotros ocultemos de Dios nuestro rostro para no escucharlo a Él. El pecado hace que nos separe de Dios. El pecado produce la muerte, o sea, la separación de nosotros, según Romanos 6:23. Todos hemos pecado, dice Romanos 5:12. Todos somos culpables de pecado, según Romanos 3:9, 12. Por ejemplo, el pagano, Romanos 1:18, 32. El moralista, Romanos 2:1 a 16. El religioso que conoce los mandamientos de Dios según Romanos 2:17, 20, 21, 24. Todos están bajo pecado según Romanos 3:9. Todos. Toda la humanidad. Aquí no hay excepción de persona. Aquí María no está suelta a esto. Aquí María está involucrada también. Nosotros no decimos que María pecó deliberadamente. No lo decimos. Ningún cristiano evangélico te va a decir que María estuvo pecando deliberadamente, sino que por cuanto todos pecaron en un sentido que la mente del hombre y el corazón siempre de continuo hacia el mal. E incluso, según Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24, María tuvo que presentar una ofrenda. Ante el templo, ¿verdad? Ante los sacerdotes. ¿Para qué? Para decir, para expresar que ella
tenía que ser purificada según la ley del Señor que se le describe a Moisés allá en Levíticos capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Todo primogénito que naciera será presentado ante Dios y será llamado santo. Pero aquí hay un pero, ¿verdad? La mujer cuando diere a luz dice que va a presentar animales para la ofrenda, palominos. Tiene que presentar según como sea su estatus, ¿verdad? Su estatus en el sentido monetario, por decirlo así. De esa manera tendrá que presentar esa ofrenda para purificación. Según Levíticos capítulo 19, capítulo 15, perdón, versículo 19, también ahí señala que la mujer cuando tuviere flujo de sangre, o sea, su menstruación, tendrá que estar apartada. Nadie la puede tocar porque el que la toque será inmundo. A menos que me diga o que trate de refutar que María no menstruaba. Beto tendría que demostrarme ahora de que María, siendo una dama, siendo una mujer, ¿verdad?, no menstruaba en su tiempo de menstruación. Porque ella era una mujer normal. A menos que me niegue que ella haya sido una mujer, una creación de Dios. Un humano, un ser humano. Si él dice que María no era humano, entonces, bueno, entonces sí, desde ya yo entregaría esto, porque estaríamos hablando de un robot, de un ser extraño en este momento. Si Beto dijera de que María no menstruaba, tampoco sería un ser humano. Ahora, para que Beto a mí me diga que María es inmaculada, tendría que ser su madre inmaculada también y su abuela también, y así sucesivamente toda su generación. Para que María pueda ser inmaculada en ese sentido, Beto hoy tendría que demostrarme a mí, o cualquier católico tendría que demostrarme a mí. Está pausado ahí. Para mi tiempo ahí, por favor. Saludos a todos. Ok, esperamos al hermano, ya silencié a los demás. Gracias a todos por estar aquí, gracias por los taps, por los regalos y Dios los bendiga. Estamos esperando al hermano Beto. Bueno, yo silencio aquí también. Entonces. Parece que se le fue el internet. Ay, se cayó. ¿Y entonces, Darío? ¿Qué pasó? Aquí nomás, vamos a ver si se conecta Betito, porque siempre en los debates se le va la señal, ya no sé por qué. Sí. Compartan pues, señores. No han compartido aquí, ¿ves? No, aquí no sé yo cómo ver cuando comparten. ¿Tú sabes cómo ver cuando comparten? Ahí en la flechita de abajo, ahí aparece cuando comparten. No me sale a mí. Él le envió la invitación, ok. Ahí está. Sí, lo que pasa es que había Está bien, hermano. Botón, sí, y se veía el accidente. Pues Aquí estoy de nuevo. Excelente, gracias. Retomamos el argumento de Raúl. Sí, 3, 2, 1, adelante, Eloy. ¿Nos tiene silenciado todavía, Eloy? ¿O por qué no nos escuchas? Ya va a continuar Raúl. Ok, ya tengo los mics. Sí, ya. Ok, 3, 2, 1, adelante. Ok, excelente. Entonces estaba diciendo que tendría que demostrarme Beto por lo menos en la refutación, tendría que demostrarme de que María no menstruaba por ser una dama. Tendría que demostrarme que María no menstruaba por ser humano o no sé si era un ser humano, ¿verdad? Entonces, tendría que demostrarme que María no cumple con la ley, ¿verdad? Según Levíticos capítulo 12 y Levíticos capítulo 15. Levíticos capítulo 12, versículo 1 en adelante, y Levíticos capítulo 15, versículo 19, donde estaba diciendo yo que allí la mujer se toma por inmunda por el hecho de que ella menstruaba. ¿Sí ven?
por el hecho de que ella menstruaba. Vuelvo y repito, Beto, tendrías que comprobarme hoy esta noche que María no menstruaba. Era una dama y ella menstruaba. Tú tendrías que comprobarme lo contrario. ¿Ok? Recuerda esto. Vuelvo y abro énfasis y digo, tendrías que demostrarme que María no menstruaba. ¿Ok? Entonces, más sin embargo, la Biblia a nosotros nos enseña que la mujer sí menstruaba. ¿Qué es lo que sucede? Donde la mujer se sentara, nadie podía sentarse, porque entonces esa persona se volvía inmundo. Si tocara sus vestidos, si tocara sus vestidos de esa mujer que estuviera en menstruación, también se volvía inmundo. Tenía que bañarse, cambiarse las ropas para entonces purificarse. Tanto el que tocara a esta mujer como la misma mujer tendría que hacer lo mismo. No podía tener intimidad, o sea, relaciones sexuales mientras la mujer estaba en su menstruación, porque también era una inmundicia. Ahora, también Beto tendría que demostrarme que María no le dice al Señor que necesita de él como su Salvador, a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que el texto dice que sí, que María pone a Dios como su Salvador. Ahora, ¿quién es el que necesita de un Salvador? Aquel que se considera que está en pecado o que haya cometido un pecado o una falta, por decirlo así. Vuelvo y repito, no estamos diciendo que María cometía pecados deliberadamente. Posiblemente entre las preguntas hayan preguntas en que como que si María dijo alguna mentira, etcétera, ¿no? Posiblemente se agarre de esto, de que si María hace una mentira, y espero esa pregunta o espero ese argumento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es el pecado? Pecar es infringir la ley, ¿verdad? Pecar es infringir la ley según 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Pecar es desobedecer la norma de la conducta establecida por Dios haciendo lo que Él nos ha prohibido. ¿Sí ve? Entonces, tendría que demostrarme, Beto, hoy en día, en su refutación, que María no presentó las ofrendas, según Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante. Tendría que demostrármelo hoy en día. Si él tiene la capacidad de hacerlo, tendría, o a menos que elimine el texto, tanto en su Biblia como en la Biblia que yo tengo, dice que María presentó las ofrendas por haber tenido flujo de sangre, basándose en la ley. A menos que me diga que María no cumplió con la ley. Porque María sí cumple con la ley. En ese sentido. Ok, tiempo. Gracias. Okay. Gracias, Raúl. ¿Me escuchas, Beto? ¿Me escuchas, Beto? Ok. ¿Vas? Sí, claro que sí. Ok, gracias, Beto. Sí. Momento de refutación, 5 minutos, Beto, de lo que acaba de argumentar Raúl. ¿Ok? Nos ayudas con el tiempo de ponerlo en cero, por favor, Eloy. Gracias. Cuando empiece Beto, le da sus 5 minutos. Gracias, Eloy. Ok, ¿está listo, hermano? Dice, hermana, listo estoy. Cuando usted quiera, ok. Ok, listo. Bueno. Para los judíos en la época de Cristo, impureza no era lo mismo que pecaminosidad. Esto es obvio. Según la terminología, no es lo mismo, esto es obvio, según la terminología utilizando en Levítico 4:5 versus Levítico 11:15. Entonces María siguió la ley específica que según Lucas 2:24 se encuentra en Levítico 12. Esto cae bajo la categoría de la ley de pureza de Levítico 11:15. No en la categoría de ofrendas de purificación por el pecado en Levítico 4:5. Levítico 11:15 no trata sobre el perdón de las faltas morales, por lo que el tema de la imparcialidad de María se lee en Lucas 2:24. ¿Y qué dice? Para los judíos en la época de Cristo, impureza no era lo mismo que pecaminosidad. Entonces ya lo leí. Entonces, si María hubiera seguido la ofrenda por el pecado de Levítico 4:5 en lugar de Levítico 11:15, entonces los protestantes tendrían un argumento, pero no es así, porque María siguió la ley.
la ley específica que según Lucas 2:24 se encuentra en Levítico 12. Esto cae bajo la categoría de la ley de pureza de Levítico 11:15, no en la categoría de ofrenda de purificación por el pecado. En Levítico 4:5, Levítico 11:15 no trata sobre el perdón de las faltas morales, por lo que el tema de la impecabilidad del María se lee en Lucas 2:24. O sea que no tuvo y no tiene pecado. A menos que Raúl contradiga y me diga, Raúl, que para los judíos en la época de Cristo impureza no era lo mismo que pecaminosidad. Si él me dice que sí, él contradice la propia Sagrada Escritura. ¿Qué dice? Que para los judíos en la época de Cristo impureza no era lo mismo que pecaminosidad. ¿Escuchaste, Raúl? A menos que tú quieras destruir la palabra de Dios. Entonces, también Raúl habló de Romanos 3:9. Romanos 3:9 y Romanos 5:12, donde dice Raúl, dice que un solo hombre por un solo hombre entró el pecado y así propagó a todos, ¿verdad? Pero resulta que la palabra de Dios nos habla muy claramente y nos habla cómo la Virgen María está sin esa mancha de pecado, porque ella es preservada del pecado original. Y eso lo leemos San Lucas capítulo 1, versículo 28. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. San Lucas 1:35. El ángel le dijo, el Espíritu Santo. Son 5. Ajá. Okay, perdón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué San Lucas está utilizando será llamado? Si los evangelios se escribieron cuando ya el Mesías había nacido, ¿qué los apóstoles no están escribiendo, no están refiriendo la profecía inspirada que Dios da al profeta Isaías? ¿Quién puede quebrantar ese mandamiento? Nadie. Porque los profetas dieron esa profecía dada por Dios para su pueblo. ¿Y quién sigue hablando de esas profecías eternas? Los apóstoles nos la dan a conocer. ¿Y quién sigue proclamando la pureza de la Virgen María? La Iglesia de Cristo, la Iglesia universal, la Iglesia que cree en un Dios todopoderoso, que lo que dice lo cumple. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo ¿qué? 8. ¿Quién puede quebrantar esas palabras? Nadie. Hasta aquí mi exposición. Adelante. Ok, gracias, hermano. Ok, gracias, Beto. Micrófono, por favor, Beto, para darle tiempo a Raúl de sus 5 minutos de refutación. Si me ayudas, Eloy, a ponerlo en ceros, el cronómetro, por favor, para darle sus 5 minutos a Raúl Amaya. 5 minutos de refutación, Raúl. Cuando tú empieces a hablar, Eloy te pone tu tiempo. Adelante, Raúl. Gracias. Ok. Permítame tantito. Aquí está. 3, 2, 1, adelante. Bien. Beto habló acerca de Isaías 7:14, ¿no? Donde habla de una joven. La palabra que se utiliza ahí, te lo voy a leer desde su texto original del hebreo, dice, por eso dará el Señor para ustedes una señal. He aquí, una doncella concebirá y dará a luz. El texto original no dice una virgen. Y dará una luz, un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Recuerda esto, Beto. El texto original no dice virgen. El texto original dice una doncella. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En cuanto a la doncella, se refiere a la palabra alma, que no específicamente tiene que ser, no está especificando que sea una virgen, sino que sea una joven, ¿verdad? Más sin embargo,
la otra palabra que se refiere a directamente como una virgen, se refiere a la palabra betulá, que esta sí significa directamente virgen. Pero allá en Isaías 7:14 no está afirmando, ¿verdad? En realidad que sea por virgen, ¿verdad? Sino que está diciendo una doncella. Ahora, el cumplimiento de esta profecía, el propio cumplimiento, se hace en el tiempo del rey Acaz. De hecho, ayer estuve hablando acerca de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se cumple ahí meramente, pero ahora las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento toman esa referencia en cuanto a Jesús, que es válido también. No estamos diciendo que no. Aquí también en el Nuevo Testamento se cumple en cuanto a Jesús esa profecía, pero literalmente, o sea, visible en el tiempo del rey Acaz, se cumple esa profecía en su mero apogeo, en su tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Vuelvo y te repito, la palabra betulá sí es virgen, ¿ok? Pero el texto que tú me citaste, ahí está hablando de una doncella. Dijiste también que María estaba comprometida con José. No sé para el católico qué significa estar comprometido, si saludarse de lejos o solamente hablarse por teléfono o no sé, verse por cámara, ¿verdad? Hoy en la actualidad. En el tiempo de antes no lo sé cómo lo verían ustedes estar comprometidos. O sea, cuando un hombre se compromete con una mujer o viceversa, una mujer con un hombre están comprometidos para un matrimonio, eso significa que van a ser esposos, o sea, marido y mujer. A menos que me nieguen ustedes, ¿verdad? Tienen que tener uso de razón y decir, ok, en un compromiso de esto es para que esta pareja se unan en matrimonio. ¿Ok? Se unan en matrimonio. Tú mismo lo dijiste, María estaba comprometida con José. También dijiste, dará a luz. ¿Ok? Dijiste, dará a luz. ¿Qué significa? ¿Qué significa, por ejemplo, dar a luz? Significa que literalmente, esa madre, ¿verdad? Esa madre literalmente tiene que dar a luz a un bebé, refiriéndose si está embarazada. Tú mismo lo citaste. Tú dijiste, concebirá, dijiste, y dará a luz. Cuando dice dará a luz, eso quiere decir que va a nacer por el canal vaginal de esta madre. ¿Sí ves? Por su parte íntima. Por ahí va a nacer este bebé. Eso significa dar a luz. Y yo te lo recomiendo que investigues. Que investigues qué significa dar a luz cuando una mujer está embarazada. ¿Ok? Yo te recomiendo que lo investigues. Tú mismo lo citaste. También dijiste, bendita entre todas las mujeres. Y dijiste, y eso es igual a pureza. Te recuerdo que también en Jueces 5, ¿verdad? A Jael, mujer de un varón, se me fue de la mente el nombre, pero ahí está Jael, Jueces capítulo 5. Habla el ángel de Jehová y le dice, bendita sea Jael, bendita sea entre todas las tiendas. Tú me estás diciendo. Ok, ¿me dejas terminar la idea? Excelente. Tú me dijiste que bendita significa pureza. Entonces tenemos a Jael como pura también. Tenemos a Jael como pura y bendita. Adelante. Ok, excelente. Si te pasas unos 10 segundos no pasa nada, igual con Beto, en alguna pregunta, en alguna respuesta, en alguna refutación, no hay problema. 10 segundos se puede dar después del tiempo establecido. Bueno, pero aquí no veo que estén compartiendo, señores. Compartan, den tap para que el algoritmo de TikTok también detecte esto. Vamos a ir a las preguntas, Beto. ¿Estás listo para las preguntas? Ok, sí, correctamente.
Ok, quiero que formules tu primera pregunta. Empiezas tú, Beto. Adelante. Sí, Tu sí, sí, primera ya pregunta. está. Ok. Hermano Beto, ¿para esto Sí. también lo pongo tiempo o no? Bueno, para la pregunta, hasta que yo la formule, porque a veces puedo tardarme más de un minuto o menos de un minuto, Para, hasta que yo formule la pregunta, hasta que yo diga, esta es la pregunta, ya me pone, Ok, ok, no hay, ok, no hay, bueno, vamos, no hay vamos tiempo. a, No hay tiempo ok, gracias para hermano. formular la pregunta. Adelante, Beto. no hay tiempo, hermana, hasta que yo la formule bien. Primero Ok, voy a leer un escrito y después de ese escrito yo le voy a preguntar algo a Raúl. Cuando yo le diga, esta es la pregunta, sí o no, puedes, algo así, él me lo va a responder. Me dice cuando esté listo para hacer la pregunta. Ok, listo, estoy. Bueno, ok, Raúl. Ahorita voy a leer un texto y ya después te voy a hacer la pregunta. Ok, según Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que todo pecado es rebeldía. El que peca demuestra ser un rebelde. Todo pecado es rebeldía. Ok, aquí voy a seguir diciendo. ¿Me puedes presentar bíblicamente algún escritor sagrado dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento y de los 46 libros del Antiguo Testamento diciendo que de la boca de la Virgen María dijo alguna mentira? ¿Puedes o no puedes mostrar? ¿Mostrar? ¿Puedes o no puedes mostrar ese texto bíblico? Esa es la pregunta. ¿Entiendes la pregunta, Raúl? ¿Sí o no puedes? Ok. ¿Es con un sí o un no? Tú dices que si te lo puedo demostrar. Sí, escucha, mira. Bien, si quieres te lo repito. Mira, voy a hacer. Según, hasta que yo te diga esta es la pregunta, según Primera de Juan 3:4 dice que todo pecado es rebeldía. El que peca demuestra ser un rebelde. Todo pecado es rebeldía. ¿Me puedes presentar bíblicamente algún escritor, me puedes presentar bíblicamente algún escritor sagrado dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento y de los 46 libros del Antiguo Testamento diciendo que de la boca de la Virgen María dijo alguna mentira? ¿Puedes o no puedes mostrar ese texto bíblico? Sí, claro que sí, te lo puedo mostrar. Va a La mostrar donde respuesta es diga, sí. que de la boca de la Virgen María. Sí, él me va a presentar ese texto, él me dijo que sí, donde diga que de la boca de la Virgen María salió una mentira. Él dijo que sí, Ok. voy a esperarlo. Ok. Sí, Apaga el micrófono, Beto. 3 minutos para Raúl. Adelante, Raúl. excelente, excelente, adelante. Ok, me preguntaste por un personaje de la Biblia que haya mencionado algo en cuanto a eso. Sí, te lo enseña, sí, eso me preguntaste, que te lo demuestre. ¿Ok? Te lo está diciendo Pablo, el apóstol Pablo. Carta a los Romanos capítulo 3, versículo 4 dice así: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, a menos que me niegues y me digas que María no es parte de la humanidad, como está escrito, para que sea justificado No, en tu permíteme, palabra y permíteme, Raúl. venzas cuando Hermana, fueres. hey, ¿Qué pasó? Raúl, para el tiempo. Mira, escúchame bien. Yo le pedí el texto, Haz el tiempo, por que favor, si él Eloy. me puede presentar ay, ese perdón. texto bíblico. Sí, que si Gracias. puede presentar ese texto que diga literalmente el texto que de la Virgen, de la boca de la Virgen María, dijo alguna mentira. Esa es la pregunta. Por eso le dije, si puedes o no puedes presentar ese texto literalmente que diga que de la boca de la Virgen María dijo una mentira. Esa es la pregunta y él me dijo que sí. Yo espero ese texto que diga de la boca de la Virgen María, escúchame bien, de la boca de la Virgen María dijo una mentira. ¿Puedes o no puedes? Esa es la pregunta, Raúl. Esa Ok. es la pregunta, pon atención. Ok, Ok, Dale Beto, tiempo, Beto. dos. moderador, yo creo que para Beto María no era un ser humano, no era un ser humano según. Me estoy preguntando, escucha la pregunta. Hasta que no me des ese texto bíblico, así como te lo pedí, yo formulé bien la pregunta, fíjate. Por eso, Beto, Raúl. él te dijo que sí, te va a dar un texto bíblico, te lo va a leer, va a dar su explicación y después lo vas a refutar. ¿Estuvo en un error o no estuvo en un error? Tú lo vas a Pero refutar. entonces, no, pero mira, ¿sabes qué? Es que aquí no se trata de que sí y luego no lo pueda presentar, porque la gente está esperando que él presente ese texto, que diga que sí, que de la boca de la Virgen María dijo una mentira. Esa es la pregunta.
Así la pregunta va formulada. No ¿Quieres puedes, cambiar, ¿sabes Raúl? qué? No, ahí estoy firme en mi respuesta. No, Porque yo ahí no considero menciona que a la María Virgen era un ser María. humano. De la boca de la Virgen María dije, escúchame bien, de la boca. Ok. Beto, fíjate la pregunta que estás haciendo, Beto. Fíjate la pregunta que estás haciendo de la... No, Pocas veces se menciona a la Virgen María y hablando no, menos. no, por eso. Por eso, esa es la pregunta que él me va a presentar. Si no puede, que me diga, ¿sabes qué? No tengo ese texto, no puedo presentártelo porque no existe, así de sencillo. Te digo, Pero si él quiere dar te otra digo, opinión, él puede dar otra. Pero si no me va a presentar ese texto, nomás que diga, ¿sabes qué? No te lo puedo presentar porque no existe, así de sencillo. Y que él exponga después lo que él quiera, pero que lo presente, ok. pues. Adelante, Raúl. 3 minutos, Raúl. Está bien, excelente. Ahí déjame. Ok. ¿Qué es lo que sucede aquí? La Biblia es cristocéntrica. Espérate. La Biblia es cristocéntrica, no es Raúl, mariocéntrica. ¿dijiste sí Entonces, o no? No te escuché. ¿Sí o no? ¿De entrada? ok, te explico, te explico. No hay Pero es texto sí que o diga no. que no hay texto que hable de María en ese sentido, ¿ok? Entonces vas a responder sí o no. No hay, Ajá. te digo, no hay. Adelante, corre mi tiempo. Ok, Y hasta ahí, hermana. dijo que no hay. Dale sus 3 minutos, adelante. Excelente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? La Biblia no es mariocéntrica en el sentido que hable específicamente de María. La Biblia es cristocéntrica. Y eso es lo que sucede con el católico. Como el católico no escudriña las escrituras, no se da cuenta, ¿verdad? Que la Biblia no habla específicamente acerca de María. Por eso ningún dogma mariano se puede, escuchen bien, ni con historia, ni con historia, ni con magisterio, ni lo que dice el catecismo, porque ese es falso, ¿ok? Mucho menos con la Biblia, argumentar virginidad perpetua de María, María Madre de Dios, Asunción de María, y entre otros dogmas que existen, ¿verdad? Más sin embargo, a menos que el católico me diga de que María no fue un ser humano cuando estuvo con vida en la tierra, tendrían que aceptar ustedes que María no era de carne y de hueso. Tendrían ustedes que decir que María era de otro planeta o era de metal o de lo que sea. Pero el apóstol Pablo les está diciendo en carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 4, de ninguna manera, antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí el término hombre habla en un término general a la humanidad. Vuelvo y repito, a menos que Beto me diga ahorita en la refutación que vaya a hacer, me tiene que demostrar a mí en la refutación de que María no era un ser humano. Tendréis que demostrarlo, Beto. Tendrías que demostrarlo que María no es un ser humano. ¿Ok? Yo no estoy diciendo, ningún cristiano evangélico te va a decir de que María pecaba deliberadamente. No. No te lo vamos a decir. Eso nosotros no lo decimos. María es nuestra hermana y la consideramos que fue una mujer delante de Dios con buena voluntad, con buena obra, agradable para el Señor. De hecho, ella dijo que ella necesitaba de Dios su Salvador. O sea, ella se humilla como una sierva. ¿Sí ves? Humilde la mujer. Humilde se presenta delante de Dios. Pero el texto está diciendo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si me pones a María que no miente, entonces me la estás poniendo como una diosa. Adelante. Ya. Ok, excelente, Raúl. 3 minutos, Beto, para tu refutación. Prendes micrófono, por favor. Ok, bueno, yo sí creo en la palabra de Dios porque dice que Dios, que Dios dice algo sin que lo cumpla o sin que actúe. Dios no es hombre para mentir ni para volverse atrás. La señal, una joven está embarazada y dará a luz.
Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Cuál es esa palabra? La joven, la doncella. Entonces, claramente nos enseña la palabra de Dios que lo que Él dice lo cumple. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no pudo presentar ese texto bíblico? Porque no se puede hablar más de lo que no está. Por ejemplo, me dijo, a menos que yo te diga que María no es un ser humano, a mí la palabra de Dios me dice que María es una criatura de Dios perfecta, que es la madre de Dios nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo cambiar las palabras. ¿Por qué no presentaste el texto? Porque no existe, ¿verdad? Y lo que no existe no lo puedes presentar, porque es un pecado. Si alguien anuncia un evangelio al que nosotros no les anunciamos, fuera con él anatema. Gálatas 1:8, 1:6 y siguiente, ¿verdad? Lo dice. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguien hable, que hable conforme a la palabra de Dios. O sea, ¿qué significa conforme? Que no pongas palabras de lo que no está escrito por ninguno de los apóstoles ni profetas, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. ¿Por qué? Porque si tú estás contra la palabra de Dios, la puedes utilizar en tu contra. Dice que allá en Hebreos 10, 30 y siguiente, 28 y siguiente, que es terrible caer en las manos del Dios vivo. San Juan 8:44 dice que Satanás es padre de toda mentira, porque lo que se le ocurre decir es padre de toda mentira, porque ha sido un homicida desde el principio, o sea, desde que se rebeló, porque la verdad no está en él, porque se le ocurre decir es pura mentira. Y decir lo que la Biblia no dice es pecado. No le añadas ni le quites, eso es pecado. Y la Biblia misma nos enseña que no debes quitar las palabras. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura te dice claramente que lo que sale de la boca de Dios es lo que nosotros tenemos que creer. ¿Qué le dijo Satanás a Cristo, que es Dios? Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que no se pueden poner palabras que el ser humano quiera poner dentro de la enseñanza de los escritores sagrados. Y fue contundente la pregunta que yo le hice, porque dentro de esa pregunta está basado en la perpetua virginidad de nuestra Madre María Santísima Siempre Virgen. Y ningún apóstol contradice las propias palabras de ningún profeta, sino van a la perfección, porque es palabra de Dios. Ok, tiempo. Excelente, Beto. Prendes tu micrófono, Raúl, por favor. Primera pregunta de Raúl. Adelante, Gracias. Raúl. Formula Excelente. tu pregunta. Sí, gracias, brother. Si me regalan unos tap ahí, hermanos, me salió el rompecabezas, gracias. Excelente. Voy a hacer mi primer pregunta, y mi primer pregunta sería en base al texto Mateos 13:55. ¿Ok? 13:55. Aquí mencionan 5 varones. De estos 5 varones, ¿cuál es el primogénito de María? Te escucho. Ok. A ver, me estás hablando del tema que no es la virginidad perpetua de María, que no es la Inmaculada de María, o me estás hablando de que María, tú dices que María tuvo más hijos. ¿Cuál es el tema? Dijiste que abarcaba todo, Beto. Dijiste que abarcaba todo. Bueno, Tú mismo lo dijiste desde el principio. Ok, bueno, Pues, vamos a ir. Para que formule la pregunta, Raúl, por favor, me lees el texto, por favor, y formulas tu pregunta, y ya él hoy ayuda a moderar. Adelante. Claro Ok, que el sí. tema Claro es que María Siempre Virgen. Claro que sí. Lo Sí, leo. está bien, hermana, déjelo, no se preocupe. Ok. Ok. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pregunto, de estos 5 hombres mencionados en este texto, ¿cuál es el primogénito de María? Adelante. Ok, así se responde con la palabra de Dios. Así se responde, no te preocupes. Mira, que yo soy claro y yo te respondo. Ok, sí, y está escrito en la palabra de Dios, el primogénito y único es el Señor Jesús.
Y te lo puedo comprobar con la Sagrada Escritura. Claro que sí. El primogénito es único. Y te lo voy a probar con la Sagrada Escritura. No hay más hijos de la Virgen María. Aquí vamos, yo te lo voy a comprobar con la Biblia. A menos que tú lo vayas a negar. El primogénito es el único. Porque es el primogénito de numerosos, ¿qué? Hermanos. Él es el mayor de todos nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios, él es la imagen del Dios que no se puede ver. Y para todo y para toda criatura es el primogénito. Ahí está, el primogénito. Porque en él fueron criadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, en el universo visible e invisible. Tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue hecho por medio de él y para él. Él existía antes que todos, por eso es el primogénito. Y todos se mantiene en él. Es esa misma autoridad. ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios que no se puede ver. Y para toda criatura es el primogénito. ¿De qué primogénito habla? Del Hijo único de la Virgen María, como es el único Hijo también de Dios Padre. Y ahí tiene la respuesta a tu pregunta. Y prepárate porque la pregunta que viene es una más sencillita que la que te hice. Ahí está la respuesta. Entonces, cuando nosotros miramos, siempre vamos a mirar que refiere al primogénito en cuanto a autoridad. Único. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a mirar también en Romanos. En Romanos. Vamos a mirar en la carta a los Romanos. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo y semejante a él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. A menos que usted diga que el Señor Jesucristo tuvo más hijos de la misma esencia del Señor Jesús. Primogénito se refiere al único hijo nacido tanto del Padre como de la Virgen María. Es Jesús, Dios nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo. Fíjate, su Hijo, ¿en qué? Plural, ¿verdad? Singular, ¿verdad? Y semejante a él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. ¿De quién es el primogénito? ¿Acaso no es el único, no es el primogénito tanto del Padre, el único en todo? ¿Y el único de la Virgen María también? ¿No te está hablando de primogénito? ¿Único? A menos que tú contradigas y que digas que el Señor, o sea, que Dios, Padre, tiene más hijos de la misma esencia que el Señor Jesús. Y eso es antibíblico. Ahí tiene la respuesta a la pregunta. Mira, exactito los minutos. Gracias, Beto. Gracias, Beto. Prendes tu micrófono, Raúl. ¿Me ayudas, Eloy, por favor, a tomarle los 3 minutos a Raúl de su refutación? Adelante, Raúl. Gracias. 3, 2, 1, adelante. Gracias, Beto. Gracias por aceptarlo. Que María sí tuvo en realidad más hijos y Jesús no tuvo hijos. Beto, dijiste que Jesús había tenido hijos. Jesús no tuvo hijos. Ok, ahora en cuanto a primogénito, ok, en cuanto a primogénito, esto significa, Beto, que es el primero de una familia numerosa, ok, el primero de una familia numerosa. Y el término que tú acabas de usar es en un sentido espiritual en cuanto después que me diste la respuesta. Y la pregunta que yo te hice fue en base al texto. Ahí está hablando en el sentido natural o literal o secular, si estás viendo. Por eso yo te pregunté, según Mateo 13:55, ahí mencionan 5 nombres. ¿Cuál de estos es el primogénito de María? ¿Verdad? Escuchaste bien mi pregunta. Yo te dije primogénito, no te dije único. Te dije primogénito, ¿verdad? Entonces, primogénito es Jesucristo. Y de ahí todos los demás que vienen enseguida, así en filita, pues, uno detrás del otro. Entonces, ¿qué es lo que significa ahí? Eso significa de que no solamente fue Jesús, sino que Jesús tuvo sus hermanos, ¿verdad? En cuanto a lo que dijiste, Cristo es el primogénito de entre muchos hermanos. Esto indica que Él es el modelo y la cabeza de la familia de Dios. En Dios, en el sentido espiritual, Beto.
¿ok? En el sentido espiritual. ¿Sí estás entendiendo? Tendrías que cambiar esa postura, Beto. Tendrías que cambiarla y buscar la manera, de una manera más como de poderte decir, más concreta, pues, para poder respaldar este término que tú tienes, este dogma, ¿verdad? Pero no tienes base bíblica para esto. Más sin embargo, yo sí te estoy demostrando contexto bíblico, ¿verdad? Primero, de que María dejó de ser virgen después del nacimiento de Cristo y de que incluso Jesucristo tuvo más hermanos. No, Jesucristo no tuvo hijos, Beto, como tú dijiste, tuvo más hermanos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, un punto a tu favor, sí, en el sentido espiritual, sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero en el sentido literal, secular, es muy diferente. Tú mismo estás refutado hoy, Beto. No sé si quieres continuar con este debate, pero con mi segunda pregunta has quedado expuesto en este día. Así que, no sé, si quieres seguir continuando, no hay ningún problema. No tengo ningún problema en seguir, pero con mi segunda pregunta estás totalmente entregando el debate en esta noche. Gracias. Ok, gracias, Raúl. Adelante, Beto, tu siguiente pregunta. Ok, Segunda pregunta. voy, Beto, por favor. ok. Voy a leer un texto bíblico y después que lo lea, yo voy a hacer una pregunta. Dice la palabra de Dios: ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. La pregunta para ti, Raúl. Raúl, ¿tú me puedes dar un texto bíblico donde diga que la Virgen María parió a más de un hijo fuera del Señor Jesucristo? ¿Tú me puedes mostrar un texto bíblico donde diga que la Virgen María parió a más de un hijo fuera del Señor Jesucristo? ¿Puedes o no puedes presentarme ese texto bíblico como te lo estoy pidiendo? Solamente sí o no puedes. Listo. Adelante, Raúl. Sí, Sí puedes, sí, no. Sí, ok. Te doy 3 minutos porque el hoy se cayó desde hoy, se andaba pausando, creo. Ok, 3 minutos. Adelante, Raúl. Sí. excelente. El mismo texto que te acabo de citar, Mateo 13, No. 55. Fíjate bien, que diga, ¿eh? Escúchame bien, Es que Raúl. si tú no lo quieres creer, ese es tu problema, Beto. No, Raúl. Escúchame bien, Raúl. Mira, Raúl, ¿qué te dije? Que te iba a dar no tan difícil hoy. Raúl, por favor, sea sincero, sea serio en lo que va a responder. Fíjese bien la pregunta. ¿Usted me puede mostrar un texto bíblico donde diga que la Virgen María parió a más de un hijo fuera del Señor Jesucristo? ¿Usted me puede mostrar ese texto bíblico que diga que la Virgen María parió a más de un hijo fuera del Señor Jesucristo? ¿Puedes o no puedes? O solamente dígame sí o no puedes, tal como te lo estoy pidiendo. Sí, Mateo 13, 55. Que diga parió, ¿eh? No. Sí, Mateo 13, 55, te lo leo. No, Raúl. No. Mira, Por Raúl, eso, pues, sea espérate, Beto, espérate, pues. Ya te dijo que sí, te va a dar el texto, y si no es el texto está errado, tú lo vas a refutar. Eso es todo, Beto. No. No te va a decir. Yo quiero que sea sincero. Que diga el texto que María parió. Fíjate, que diga así como dice aquí, mira. Yo te voy a leer el texto. Fíjate, que lo diga de esta forma. Vamos a ver, mira, que diga así. Por ejemplo, que diga claramente así. Y parió a su hijo primogénito. Que diga así, que parió a su hijo, o sea, a Jesús. Que diga así el texto bíblico que le estoy pidiendo. Que parió, que la Virgen María parió a alguien más fuera de Jesús. La palabra parir. Que diga que parió a alguien más fuera de Jesús. Así quiero el texto bíblico que diga y dio a luz o parió. Así que lo diga. Por favor, Raúl. ¿Tú te metiste en esto? Ok. En este tema. Adelante. Te Si va no a lo tienes, no hay responder. cuidado. Mira, yo te respondí. Yo te respondí lo que tú me preguntaste. Espero y tú seas sincero. Yo te estoy respondiendo, pues, que tú no lo quieras creer, eso ya es tu problema. No, Raúl, por favor, que diga que parió. Por Ok. favor. Mira, Adelante, Raúl. 3 minutos. sí, gracias.
Mateo 13:55, Marcos 6:3, No. Hechos 1:14. Si tú no lo No, quieres no, creer, Raúl, era, está bien, no lo creas. No, Raúl, aquí no vienes a andar con juegos, Raúl. Mira, Raúl, sea sincero. Por eso te leí Dale, San Raúl. Juan 8:44. Raúl, tengan Por favor. excelente noche. Yo no modero locos. ¿Sale? Así Ok, que yo estoy preguntando. Yo le pregunté, yo le respondí. ¿Quién Así es el con que eso, no aguanta? más Ya y te con eso, respondí, Raúl. si no quieres creer. ¿Están respondiendo, Beto? Oye, Darío. A ver, ¿en qué texto bíblico dice que la Virgen María parió a más de un hijo? A mí ahora vas a querer debatir conmigo o qué? No, porque dices tú que me estás respondiendo. Mira, Darío, si tú eres... Si es una respuesta errada, si es una respuesta errada, tú lo vas a refutar. Para eso tienes tus 3 minutos. No. Pero yo quiero, si no está el texto así como lo estoy pidiendo, que me digas, ¿sabes qué? No existe Te pregunto, ese texto. así como me estás preguntando a mí, ¿tenés el texto donde María fue asunta al cielo? ¿Lo tenés? Escúchame, yo estoy No lo debatiendo, yo le tiene. estoy preguntando. A Yo ver, te estoy Raúl, diciendo Raúl, que fíjate. te va a Raúl, responder, escúchame. lo vas a refutar. Raúl, por eso, solamente respóndeme si sí o no existe ese texto bíblico y tú hablas lo que tú quieras. Te lo estoy dando. A Marcos ver, 6:3, dámelo, Hechos que diga. 1:14, Mateo No, 13:55. que diga, ahí no dice que parió, que diga que parió. Así el texto, Raúl, sea sincero. ¿Podrías sincero, entonces Raúl. darme Mire, si vos se el va- texto? Escucha, podrías Raúl, darme vos el texto. Esto está fuera cuando tú pero podrías darme el preguntes- texto donde diga, escúchame, podrías darme el texto que Raúl. diga que María fue asunta al cielo. Raúl, no estamos hablando de la asunción de la Virgen, estamos hablando del tema María siempre Virgen. está fuera de esto, pero te Raúl. pregunto, para que Mira, caigas en la Raúl, coherencia. Raúl. Mira, Beto, Raúl, si Mira, no tienes Beto, argumentos, me gusta ser serio. prepárate. me gusta ser serio, Beto. Si tú Prepárate, quieres no entregar tengo problema, Raúl, e irte, porque no hay ningún problema. Yo entiendo que no puedes. Raúl, no. ¿ok? El que- Cuando quieras te el puedes ir. que se está saliendo eres tú. Porque No, yo aquí te estoy. especifiqué claramente. ¿Existe ese texto o no existe? Te lo estoy dando. Que te diga estoy que dando María tres. parió a más de un hijo. Estoy Por dando eso, tres. dígame que María parió. ¿Hay que hablar de parir? Por eso, pues, Beto, te está dando 3 textos. Si no te parece, no te cuadra, ver, lo refutas ahorita. No, Tienes 3 refútame. minutos. ¿En cuál de esos textos dice que la Virgen María parió? ¿Habla de la palabra parir? ¿Así lo dice? Sale pues, Raúl. Beto. Yo tengo cosas más importantes que hacer que está hablando con estas Mire, cosas, ¿viste? Mire, se Así van, que- ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Tengan excelente Porque noche. no tuvieron, yo soy sincero, yo le respondí, pero ¿sabes por qué no quiso responder? Porque él solito, Raúl, tú solito caíste en el error. Porque tú Yo te estoy es más, hasta yo respondiendo. te dije, Raúl, Si tú no lo ¿quieres quieres preguntar creer, ese tema? es cosa tuya. Raúl, Es cosa escúchame, tuya. Raúl, escúchame. Es que la respuesta es, si no está ese texto bíblico, solamente dime, ¿sabes qué? No existe ese texto. Pero tú me puedes hablar de otra forma si tú quieres. Pero dime, ¿sabes qué? No existe. Si tú me dices que no existe, yo te entiendo. ¿Puedes? ¿Qué pasa? Casi Puede. No sé, yo vine aquí, miro que no quieren contestar. Sí. Diga que sí, lo hay el texto así, tal como es, pues. Y te dije que no Sí, está, Raúl. que no está. Sí, así como que diga que la Virgen María parió, porque al decir que por ejemplo, dice que dio a luz y parió a su hijo. Hay que así ser tiene sincero, hay que ser sincero. Sí, Raúl. Acuérdate que yo tú fuiste el que fuiste a ese esquema, yo no, y tú entraste a ese tema, yo te dije, órale pues, así que ¿Vas a dejar hablar, Beto? ¿Vas a dejar hablar o ya para que yo me despida? Mira, Si no No, quieren mira, contestar, Darío, si no quieren solamente que me contestar, digan. está bien. No te metas, Henry, por favor. Espérate. ¿Vas a dar chance, Beto, de que te respondan o no? A ver, Raúl, Si la respuesta está equivocada, tú lo vas a por refutar. eso. Y está fácil. No, es que mira, hey, Darío, no se puede decir una palabra que sí existe y no presente el texto. Si existe el texto, mejor que diga, ¿sabes qué? No existe y que él hable lo que él quiera, así como yo lo estoy pidiendo. Yo tuve Sí, la valentía de responderle. Porque Vas a Raúl, tener tus 3 minutos de refutación, pues. ¿O no quieres refutar?
escúchame, mira, es que no se trata nada más de que la persona quiera decir lo que quiera, sino se va a hablar conforme a lo que está escrito. Raúl, ¿existe un texto bíblico que diga que la Virgen María parió a más de un hijo? Te estoy diciendo que menciona a sus hermanos. No, Raúl, que diga que parió a más de un hijo, ¿ese texto existe? Dice el texto, que así dice. Así te lo dice el estoy texto dando. ahí. Tú, Henry, si te pregunto, ¿tenés el texto donde María fue asunta al cielo? ¿Lo tenés? No, Y pues te lo no. pregunto. No estamos hablando de eso. Yo no. No estamos hablando Por de eso, entonces, Igual, él tiene que decir que no. por eso. Entiende la pregunta que está haciendo Beto, pues. Raúl, ¿existe ese texto bíblico que diga que de la boca de la Virgen María, o sea, que María parió? O sea, la pregunta. No, que de la María boca de parió. ella no. De la boca de ella no. Raúl, escúchame, Raúl. Yo estaba refiriendo cuando te hice la otra pregunta. Raúl, ¿tú tienes ese texto bíblico que diga que la Virgen María parió a más de un hijo fuera de Jesús? ¿Tú tienes ese texto bíblico que diga que parió a más de un hijo? Ok, voy a tratar de moderarlo. Voy a tratar de moderarlo No, otra si no- vez. ¿Tienes No, el si me texto? responde bien, si no, pues ni modo. Es que no te va a contestar lo que tú quieras, pues por eso vas a tener 3 minutos para refutarlo. No. Darío, escúchame bien. Tú sabes bien que él no está respondiendo de acuerdo al texto que yo le estoy pidiendo. Él me hizo una pregunta Ok, de primogénito, Beto. yo se lo respondí. Escúchame, Beto. Sí, pero mi pregunta es coherente, Beto. Tu pregunta es estúpida Raúl. y es incoherente, ¿sí me estás entendiendo? ¿Sí ves? ¿Cómo dices? Que tu pregunta es incoherente y es algo estúpida la pregunta que estás haciendo. Así de O sencillo. sea que a ver, ¿por qué insultas la palabra de Dios? No te estoy insultando la palabra. Tu pregunta no es correcta. Respóndame. Entonces, Ya estuvo, demuestre Rulo. que usted es un Rulo. cristiano, sincero. Ya estuvo, nomás pretexto, Ahora- nomás para hacer algún video andan nada más. Pretexto nada más para que sea, qué palabra vas a decir mal o algo. Por eso le gusta debatir. Darío, No pasa Darío, nada. yo estoy bien tranquilo. Yo simplemente le hice una pregunta que sea leal, que sea sincero. Por favor, que responda, si tiene honestidad. Que me diga, ¿sabes qué? No Con puedo honestidad te lo presentar estoy este respondiendo. texto, Si tú no lo quieres aceptar, ese es tu problema. Dame el texto. Ahora, que tú quieras Dame el que texto. diga, No, que no, tú no. quieres que diga, y María parió, ¿sí ves? Sí, ese texto, Así. Literalmente. Ok, yo te lo puedo decir. correctamente. No está literal, pero te estoy dando. no, no está literal. ¿Y por qué no está literal? Eso ya es otra ¿Cuántas pregunta. preguntas vas a hacer al mismo tiempo, Beto? Escúchame, fíjate bien. ¿Viste Escúchame dónde bien, estás ya? Me ¿Viste dijo, dónde estás ya? me dijo que no está. A ver, repítalo solamente para que sigas al siguiente tema. Pase pues. ¿Cómo Corre mi dijiste tiempo, que no? Darío, 3 minutos. Corre mi tiempo, Darío, 3 minutos. Yo no voy a, No pregar- está. a responder otra pregunta encima de otra, ¿eh? Ok, adelante, tiempo, 3 no minutos. Ok, No. yo ya ¿No respondí. está o sí está? Yo ya respondí, ya te dije. Ok, ahora te cito Mateo 3:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Marcos 3:6. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas, Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Hermanos de quién? Hermanos del Señor Jesucristo, hijos de María. ¿Sí ves? Ahora, si tú quieres refutar, refuta lo que tú quieras, ¿ok? Refútalo y graba y exponte tú solo. Porque a mí, yo no tengo ningún problema. Aquí la carga de la prueba la tienes tú, demostrarme de que María fue virgen perpetua y que es inmaculada. ¿Sí ves? Tendrías que demostrarme que la madre de María, ¿tienes el texto donde diga que la madre de María fue inmaculada? ¿Tienes el texto donde diga que la abuelita de María fue inmaculada? ¿Tienes el texto donde diga que la bisabuela de María fue inmaculada? Y así toda su descendencia. ¿Lo tienes? Porque tendrías que demostrarme con texto bíblico que toda la descendencia de María fue inmaculada para ella venir a ser inmaculada. ¿Sí ves? Si ves que tu creencia es totalmente errónea y no es bíblica, si ves, sí, ponte a pensar, y el moderador Henry también, póngase a pensar y olvídense de este dogma.
porque esto simplemente los está engañando a ustedes y está engañando a todas aquellas pobres gentes inocentes que los escuchan a ustedes a diario en los live. Sus enseñanzas no son bíblicas. Sus enseñanzas no son bíblicas, católicos. No pueden demostrar que María sea virgen perpetua. Hasta el día de hoy no lo pueden hacer. Ni su magisterio, ni su historia, ni su tradición puede mostrar que María fue inmaculada, gracias, y que permanece virgen hasta el día de hoy, según ustedes, ¿no? Entre comillas. Demuéstrame hoy en día, bíblicamente, Beto, que María es virgen perpetua y de que María es inmaculada. Bíblicamente, te reto que me lo demuestres ahorita mismo. Dale. Ok, gracias, Raúl. Ok. 3 minutos, Beto, para ok. la refutación. Ok, bueno. Aquí más que nada los oyentes son los que se están dando cuenta de la deshonestidad, de lo que la gente no es capaz de reconocer. Y eso es lamentable porque es indignante. Porque no puedes forzar la palabra de Dios a poner propias palabras tuyas en pensamientos ajenos a la palabra de Dios. Le dije claramente, ¿por qué le dije yo esto a él? Porque él fue quien llevó ese tema. El tema era otro, no de los hijos, porque María no tiene más hijos. Él fue el que se metió en esto y él no vas a poder salir de esto porque tú entraste, tú así quisiste, yo voy así como tú vas. Y eso no es nada lo que te estoy diciendo ni preguntando. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no pudiste presentar ese texto bíblico? Porque no existe. No existe. Poner palabras que la Biblia no dice es pecado. ¿Y sabes qué dice la Sagrada Escritura? Que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino ¿de qué? De los cielos. ¿Y por qué? ¿Por qué no quisiste responder? No quisiste responder porque de acuerdo a tu pensamiento es querer poner palabras y contradecir. Ya lo tuyo ya no es algo normal en tu persona. Ya es algo que traes dentro de ti, que es algo de soberbia. Eso ya no es algo bueno para tu persona. Eso te daña. Y si tú eres honesto, tú te vas a dar cuenta. Y si tú de verdad amas la verdad, nunca vas a volver a negar lo que has tratado de negar, ni tratar de poner palabras dentro de la enseñanza. Porque lo que la Biblia no diga, no hay que decirlo. No que ustedes son bíblicos, ¿qué pasó? Eso que te estoy dando Biblia. Por eso, ¿por qué crees que no te quiero llevar, por ejemplo, a la tradición? Por lo mismo, porque te estoy dando Biblia. Y nunca vas a presentar ese texto bíblico, porque no existe. Lo que no existe, no se puede presentar. Así de sencillo. Juan 8:44, porque Satanás es padre de toda mentira. Y ahí entra la calumnia, ahí entra la blasfemia, ahí entra la blasfemia, ahí entra la lujuria, ahí entra la arrogancia, ahí entra todo lo que se puede llamar contradictorio a la palabra de Dios. Adelante, es lo que puedo decir. Ok, Beto, gracias. Adelante. Apaga tu micrófono, por favor. Raúl, tu segunda pregunta, por favor. Formula tu segunda pregunta. Claro que sí, gracias, mi estimado Darío. Lucas capítulo 2, versículos 22 y 23. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Beto, la pregunta es, en base al texto, ¿este versículo aplica a María? Sí, no, ¿y por qué? Te escucho. Voy a aprenderlo. No aplica a la Virgen María en el sentido que tú lo quieres mirar. ¿Aplica Así o no se aplica? responde. Ya después explicas. No aplica en el sentido que no lo quieres mirar, que tú lo quieres mirar. Así de sencillo. No aplica en el sentido que tú lo quieres mirar.
así se responde. No aplica en el sentido que tú lo quieres mirar. Te voy a decir por qué. Ok, te voy a decir por qué. Porque aquí la misma Sagrada Escritura te da la respuesta. Darío, es Por eso texto te digo. bíblico, no es conforme a mi pensamiento. Es como dice la Escritura. Él Exactamente. está respondiendo, Yo no también aplica a como yo lo quiero mirar. Escúchame. Es en base a la No, Biblia. no. Yo sí tengo valor de responderte. ¿Qué te dije? No Correcto. en el sentido de que tú lo quieres mirar. Y yo te lo voy a comprobar. ¿Por qué? Porque te voy a leer Biblia. Por eso, pues, espérate, Beto. Te tengo para el tiempo. Ay, no, ya se le respondió. 20 segundos. Ajá, pero según el texto, ¿aplica para María o no aplica para María? Eso es. No en el sentido que él lo quiere mirar. De ahí no va, No, ahí no- de ahí no no- es como yo lo quiero ver. No es que de ahí empiece. no va a salir, Raúl. No empiece. Ahí va. No, Te lo voy a comprobar con la Biblia. no es como yo lo quiero Ok, mirar, ya es se te como dice el texto. Bueno, como quieras. Bueno, yo lo voy a decir para la gente que tenga inteligencia. Y si no lo Es quieres como escuchar dice tú, las Sagradas yo lo voy a Escrituras, Beto. escúchame. Yo tengo Ok, valor para responderte. escúchame, está bien si contestas que no hay problema. Escúchame. Escucha, escucha, Beto. La palabra, a ver. Escucha, ahí va, Yo va. te dejé hablar hace Estoy en un mi tiempo. rato. Escúchame, yo te dejé hablar, tranquilo. No, pero- Escucha lo que te voy a decir. Está bien si dices que no hay ningún problema, yo te voy a refutar, pero no digas en el sentido que yo lo quiero ver, porque yo no te estoy diciendo, Escúchame. yo no te estoy hablando con mis propios pensamientos, en mi propia idea, te estoy hablando con la Biblia. ¿Sí ves? Ok, no, hermano, está bien, agregues, no agregues, Ok, no ok, agregues está en bien, el está bien, sentido. está bien. ¿Eh? Ahí va. Dale. Ahí va. Pinche Raúl, Ahora dale. sí. Ahora sí. Fíjate bien. Fíjate bien. Espérate. Yo le voy a responder. Espérate, pues. Ok. Espérate, pues. Según Lucas 2:22, ¿aplica a María el texto sí o no? No es que, según Raúl, no. El texto sí o no aplica para María y después lo explicas. Ok, adelante. Ok, está bien. Yo voy a responder directamente y espero que para la próxima pregunta él también me responda directamente. ¿Está bien? Yo voy a responder. Ahora sí lo voy a decir y yo lo voy a explicar por qué no. Ahora lo voy a explicar por qué. Ya se lo dije que no. Y espero que él también así me responda cuando yo le haga una pregunta. Ahí está. No. Y lo voy a explicar yo. Ahora, ¿por qué? Porque no se compara y no tiene ninguna comparación el nacimiento del Mesías con el nacimiento de otro ser humano pecador. Para empezar. ¿Por qué? Porque el mismo Salmos capítulo 22 versículo 10 nos dice: me has sacado del vientre de mi madre. Me has confiado a sus pechos maternales. ¿Qué dice? Me has sacado del vientre de mi madre. Me has confiado a sus pechos maternales. ¿Quieres mirar a quién se refiere? Al Mesías. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Se refiere al Mesías. Yo te lo compruebo con la Sagrada Escritura. Entonces, a eso te digo yo que no. Entonces, tú no quisiste escucharlo, yo sí. Espero que para la próxima pregunta tú me respondas directamente, así como yo te respondí. Ahí va. Entonces ahí tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque claramente, porque si nosotros nos vamos a Levítico, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Levítico, ahí te va a dar una enseñanza muy clara en cuanto por ejemplo, a los que van a nacer, ¿verdad? A los hijos, ¿verdad? Entonces vamos a mirar, porque ahí te va a dar una referencia que ahí nos está refiriendo al Mesías. ¿Por qué? Te lo voy a decir por qué razón. Porque dice el primer versículo: Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles, porque la profecía no está en Levítico, está en Isaías. Y diles, cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en el tiempo de sus reglas. El niño será en el tiempo de sus reglas. El niño será, no tocará ninguna cosa santo, nada santo, ¿verdad? Ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si dio a luz a una niña, estará impura 2 semanas. Ahí está. Ahí se está refiriendo a que no es la profecía del Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos nosotros? Porque dice: pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario. ¿Cuándo entró la Virgen María al santuario?
dice que llevó los 8 días, ¿verdad? O sea que no era para la Virgen María. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el texto mismo te lo está diciendo, que no tocará nada santo y que no entrará al santuario. Así que claramente nosotros lo estamos mirando, que no refería esa profecía al Mesías, en el sentido de que usted lo quieren mirar. Y tengo los argumentos bíblicos. Salmos 22:10. Adelante. Ok, gracias, Beto. 3 minutos, Raúl, para tu refutación. Adelante. Gracias. 3, 2, 1, adelante, hermano. Gracias. Excelente, Beto. Acabas de negar el texto. Y eso es normal en ustedes, pues. En todo el católico, eso es normal. Que nieguen los textos. ¿Sí ves? Acabas de negar rotundamente el texto. Afirmaste, dijiste que no. O sea, yo no tengo el problema en que digas que no. ¿Sí ves? Pero el problema es que por falta de escritura, porque lees y no entiendes lo que lees, eso es lo que pasa contigo. Y con todo aquel católico que no sabe de Biblia, lamentablemente. Porque para el que no sabe de Biblia, para el que no escudriña las escrituras, le es fácil negar un texto. Lucas 2:22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación, aquí no está hablando de profecía, Beto. Acabas de hablar de profecía. Aquí no hay profecía. Por favor. Aquí no hay profecía, Beto. Aquí está hablando el texto. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, ¿verdad? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Te pregunté, ¿este versículo aplica para María? ¿Sí o no? Dijiste que no. Cuando sabes tú que María sí presentó la ofrenda según la ley de Levíticos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Tú sabes y lo acabas de citar. Lo acabas de citar, pero aún así te niegas y niegas el texto. Te niegas a hablar la verdad a tus hermanos. Es lamentable que engañes a tus hermanos de esta manera, porque los estás engañando, los estás llevando al mismísimo infierno por tal de defender este dogma, cuando no es bíblico. Y estás arrastrando a todos tus hermanos a creer en vos en cuanto a esta postura, y les estás enseñando a tus hermanos a negar textos bíblicos. ¿Sí ves? Ese es el problema tuyo, que tú niegas los textos y les estás enseñando a tus pobrecitos hermanos a que crean en ti y no en la palabra. ¿Sí ves? No niegues los textos, Beto, aunque sientas que te refuta la Biblia, pero no los niegues. Eso es una ventaja para ti y eso hablaría de ti como una gran persona. ¿Sí ves? El no negar los textos. Lucas te enseña que María sí cumple con la ley. A menos que me digas que María no cumple. Negaste el texto. Adelante. Ok, gracias, Raúl. Tercera pregunta, Beto. Adelante, Beto, tu tercera pregunta. Ok, bueno. Ok. La tercera pregunta es, Raúl. La tercera pregunta. Primero voy a leer algo. Y ya después te hago la otra pregunta. Voy a leer algo primero. Y ya ahorita continúo. Cuando yo lea, quizás no me tarde ni 2 minutos. Te voy a leer algo. Y solamente tú me vas a responder con un sí o con un no. Dice, vamos a leer aquí lo que nos dice la enseñanza referido a la Virgen María, ¿verdad? Yo lo voy a leer y yo te voy a preguntar cuando yo lo lea. Dice que Charitomene es una palabra griega y específicamente la parte mene. Es un participio pasivo que indica que la acción del verbo recae sobre el sujeto, en este caso María, quien es totalmente agraciada o favorecida por Dios. La palabra griega completa significa, vamos a ver, la palabra griega completa significa, vamos a volverlo a leer porque salió algo así. Recae, vamos a ver, te lo vuelvo a leer porque se alcanzó a mover algo. Dice,
dice que Jaritomene es una palabra griega y específicamente la parte mene. Es un participio pasivo que indica que la acción del verbo recae sobre el sujeto, en este caso María, quien es totalmente agraciada o favorecida por Dios. La palabra griega completa significa tú que has sido lleno de gracia por siempre, y el que inicial es un prefijo de tiempo perfecto, y jarito es la raíz verbal relacionada con la gracia. Dice el desgloso de que Jaritomene, que es un prefijo que indica el tiempo perfecto, sugiriendo una acción que se ha completado y cuyos efectos perduran en el presente. Jaritos es la raíz del verbo charito, que significa dar gracias o favorecer. Mene es un participio pasivo, el cual indica que la acción del verbo ser, favorecido o agraciado es realizada sobre el sujeto. María, vamos a ver, María, la palabra en su totalidad describe un estado continuo de gracia que fue otorgado a María por Dios y que perdura. El participio pasivo, mene, subraya que María es, vamos a ver, la receptora pasiva de esta gracia. Ahora sí, ahí viene la pregunta. De acuerdo a esta lección que acabo de leer, ¿estás de acuerdo que estoy en lo correcto? ¿Sí o no estoy en lo correcto? Esa es la pregunta. Ni yo te paso esa pregunta, Beto. ¿Quién sabe qué estarás leyendo? Léete un texto bíblico y hazle una pregunta a Raúl. Sabes que Raúl es pura Biblia, nada de libros ni de tradición. Solamente, adelante. Vamos a ver, yo fui sincero. Yo le dije muy claro. Le dije muy claro que solamente me dijese si sí o no. Yo le leí. Ahora sí, por favor, solamente respóndame si sí o no. Sí o no, ¿a qué? Especifica tu pregunta, por favor. A ver, ¿estás de acuerdo? A ver, de acuerdo a esta lección que acabo de leer, ¿estás de acuerdo que estoy en lo correcto? ¿Sí o no estoy en lo correcto? De acuerdo a lo que yo te leí. Un poquito más específico, ¿ok? En cuanto a toda la lección que acabas de leer, escucha pues. Sí, Escucha. En cuanto a toda la lección que acabas de dar, no estoy rechazando lo que acabas de leer, ¿ok? En cuanto a todo lo que acabas de leer, especifica dentro de eso que acabas de leer, ¿cuál es la verdad que me quieres dar a entender? Ahí te está dando una lección completa. No puedes separarla. Ese es el problema que tú tienes. Por eso has contradicho tú mismo la Sagrada Escritura. Yo no la he contradigido, yo mostré argumentos. Te pregunto, de acuerdo a esta lección que acabo de leer, de acuerdo a esta lección que acabo de leer, ¿estás de acuerdo que estoy en lo correcto? ¿Sí o no estoy en lo correcto? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a qué? A lo que acabo de leer. Por eso, pero especifica en cuanto a qué. Es que es en general lo que estoy leyendo. Solamente dígame si sí o no estás de acuerdo. Yo te voy a responder. Yo te respondí. No tengo ningún problema en responderte sí o no, pero especifica en cuanto a qué. En cuanto a la lección que te acabo de leer. Leíste ahorita casi el Salmo 119, Beto, ¿y en qué es que tiene que estar de acuerdo ahorita con Raúl? Escúchame, yo te acabo de leer algo que yo acabo de leer. Quizá él puso atención referido a lo de la Virgen María. Lo que yo le estoy preguntando es bíblico, porque está en la Biblia. La pregunta que yo estoy haciendo es bíblica referido a la Virgen María. Por eso le pregunto, de acuerdo a esta lección que acabo de leer, ¿estás de acuerdo que estoy en lo correcto? ¿Sí o no estoy en lo correcto? Usted dígame sí o no, solamente. Por eso, Beto, en cuanto a qué. No tengo ningún problema. Sí. ¿Qué acabo de leer? Pues no sé, leíste un libro ahí, no sé qué leíste. Por eso te estoy diciendo. Por eso pues, Beto, nosotros no sabemos qué leíste, pues te digo, más fácil, léele un texto y le haces una pregunta. O Henry, ¿tú sabes qué fue lo que leyó Beto? ¿Sabes qué documento leyó Beto o algo así? Henry, ¿tú qué eres? Espérate. Estoy leyendo. Henry, tú, espérate, pues. Estoy leyendo. Espérate. Henry, ¿qué documento leyó Beto para saber más o menos? Tú sabes que tú que eres católico, ¿sabes qué documento leyó o de dónde viene esa pregunta? Lucas.
San Lucas 1:28. No leíste Lucas 1:28. Lucas 1:28. Ok, lee Lucas 1:28. Lee Lucas Te 1:28. acabo de leer, por favor, sea sincero. Y si no tiene la capacidad, Raúl, mire, no se ande presentando a los debates. No, yo te sin voy a nada responder. preparado. Yo te voy a responder. 8, pues. Solamente. Ok. Solamente respóndalo. El texto, Si no ok, tienes- Lucas, si no tienes- te voy a si no leer quieres- Lucas 1:28. Te voy a leer Lucas 1:28. Por favor, escúchame por favor la pregunta que te estoy haciendo, Raúl. No te Vamos a das ir vuelta, a- ¿sabes por qué? Lucas Estás 1:28. quedando como una- Vamos a leer Lucas 1:28. conocimiento, ¿eh? Lee, Raúl, Lucas 1:28. Porque ni Henry sabe lo que leyó Beto. Sí, tranquilízate. Vamos a ver. Calma tu Mira, azúcar, Raúl, Beto. si Calma no tu tienes- azúcar. no, hasta que me respondas. Y si no quieres responder, es porque no tienes la capacidad. Ok, te voy a leer el texto. de hacer. 1:28. Voy a leer el Espérate, pues. Adelante, Te Raúl. voy a leer el texto. Yo no niego el texto, ok, te lo voy a leer. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú acabo de leer. bendita tú entre las mujeres. Ok, hazme la pregunta del ¿Qué texto. acabo yo de leer en la lección? ¿No te estoy leyendo lo que tú estás leyendo? ¿A la palabra como está la Biblia? Ok, ¿qué dice en cuanto al texto? Hazme la pregunta en cuanto al texto. Adelante. Te vuelvo a preguntar, Raúl. Raúl, mira, Raúl, si no tienes respuesta, solamente diga. Fíjate la No, pregunta yo que tengo yo te la estoy respuesta. haciendo. Yo tengo la Escúchame, respuesta. Raúl, de acuerdo a esta lección que acabo de leer, ¿estás de acuerdo que estoy en lo correcto? ¿Sí o no estoy en lo correcto? Solamente dígame si sí o no. Si tú me Pero, dices que no, tú dime por qué razón. Contesta, Raúl. Y si me dices Contesta. que sí, dime por qué Pero en, razón. cuanto a lo Contesta si sí o correcto, no. pero en cuanto a lo correcto de qué, especifica. Raúl, Leíste ¿qué te mucho, acabo pues. de decir? Leíste Hablando de mucho. Tú lección. sabes que leíste mucho, Beto. Tú sabes que Ok. leíste mucho y quién te sabe. voy a ¿no? ayudar. Te voy a ayudar con la pregunta. De Lucas 1:28. Te voy a ayudar en cuanto a la pregunta. ¿Te refieres a los Raúl, favorecidos? no, Raúl, escúchame bien. Mira, ya van 2 veces que te pregunto y fíjate cómo estás dando. Estás Por atendiendo eso mucho te, tiempo. te pregunto, ¿te Responder. refieres en cuanto a a la favorecida o en cuanto a la bendita? ¿A qué te refieres? Raúl, te estoy refiriendo al mismo texto bíblico, Raúl, como está escrito, la palabra de Beto, Dios. no- Es lo que no yo te sabes acabo de hacer leer en la preguntas, lección. Beto. A ver, Así Raúl. querés debatir, Beto, si no sabes hacer preguntas, Beto. Raúl, a ver, Raúl, ¿estás buscando excusas? Mira, A ver, incluso te, ¿qué te- incluso a ver, te a estoy ver, ayudando. Escúchame bien, Raúl. Sí. Raúl, Moderador Raúl. Henry. Moderador Henry, espérate, Beto. Moderador Henry. ¿Cuál fue pasó? de dónde está esa lectura que hizo Beto? Para ver si lo puedo colaborar yo aquí, si lo puedo leer a Raúl. Lucas 1:28. Diga, Beto, Mira, diga, te lo voy a Beto. volver a leer. ¿Tú no Te sabes lo voy cuál a es? volver a leer. ¿No sabes, Henry, cuál Es es? el Lucas mismo uno. San Lucas 1:28. Fíjate bien. Fíjate, Ándalo. te voy a volver a leer. Lo acaba de leer Voy a volver a Raúl leer. y no lo aceptan el Lo voy a texto. volver a leer, que lo vuelva a leer. Y voy a volver Pon a leer. atención. Fíjate bien. Yo te estoy utilizando San Lucas 1:28 porque te estoy hablando en el idioma que fue escrita la Sagrada Escritura. Es a lo que yo me estoy refiriendo. Mira, escuchen bien. Y la voy a volver a leer para que ponga atención, Raúl. Quejarito Mene. Estamos hablando de Lucas 1:28. Ok, Están los Quejarito participios Mene, ok, dale, te escucho. Mira, Ajá. escúchame. Eso quería escuchar, pero una no lo palabra- quieres decir. Escúchame, pues. ¿Cómo que no? Si lo acabo de leer. Quejarito Mene es una palabra griega y específicamente la parte mene. Una palabra. La parte mene es un participio pasivo que indica que la acción del verbo recae sobre el sujeto, en este caso María, quien es totalmente agraciada o favorecida por Dios. La palabra griega completa significa tú que has sido lleno de gracia por siempre. Y el quejarito es lo que te está diciendo, y el que inicial es la palabra que. Inicial es un prefijo de tiempo perfecto y jarito es la raíz verbal relacionada con la gracia. Desglose del quejarito mene. ¿Qué? Es un prefijo que indica el tiempo perfecto, sugiriendo una acción que se ha completado y cuyos efectos perduran en el presente. Charito es la raíz del verbo charito, que significa dar gracias o
gracia o favorecer. Mene es un participio pasivo, el cual indica que la acción del verbo ser, favorecido o agraciado, es realizar sobre el sujeto, o sea, María. Vamos al resumen. La palabra en su totalidad, escúchame bien, describe un estado continuo de gracia que fue otorgado a María por Dios y que perdura. El participio pasivo mene subraya que María es la receptora pasiva de esta gracia. Ahora sí, de acuerdo a esta lección que acabo de leer, ¿estás de acuerdo que estoy en lo correcto? ¿Sí o no estoy en lo correcto? Esa es la pregunta y te hablé del texto. Ok, Beto, Vamos, excelente. ¿sí o no? ¿Entendiste la pregunta, Raúl? Sí, bíblicamente, dale, bíblicamente. No voy a hacerle caso omiso a lo que está él No. ahí, ¿no? Pero voy a ir al texto, ¿ok? Según Ok. Lucas 1:28, si él quiere decir... A la pregunta, sí. Ahorita A la te voy a pregunta, por responder. favor, Raúl, a la Ahorita respuesta. ¿Sí o no estoy en lo correcto yo? Solamente dígalo. Ahorita. ¿Ok? En cuanto al texto, sí. Ahora te voy a explicar. ¿Ok? Corre mi tiempo. 3, 2, 1, Mándale adelante. bendición, hermana Camila. Ya no se puede. Tenés a Henry aquí arriba. Excelente. En cuanto al texto, sí. Ahora, ¿en qué sentido? En el sentido femenino. ¿Ok? Esto aplica a María. ¿Por qué? En el sentido que Jarito Mene aplica a María en el sentido femenino. Esto, escúchame, mírame. En el sentido femenino, el texto sí aplica para María. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Que no solamente aplica en un término general, en un término solamente a María, también aplica para Jael. ¿Sí te acuerdas de Jael, verdad? ¿Sí te acuerdas de Jael o no te acuerdas de Jael? En Jueces 5. ¿Sí te acuerdas o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En el sentido femenino, aquí aplica para María. Ahora, vámonos al sentido masculino. ¿Qué significa lleno de gracia, Beto, en el sentido masculino? Aquí aplica para Esteban en Hechos 6:8. Sí. La palabra quejarito menos. ¿Sí ves? La palabra quejarito menos aplica en el sentido masculino y la palabra quejarito menos aplica en el sentido femenino. ¿Sí ves? Así se refuta, Beto. ¿Viste? Católicos, moderadores, no se confundan en ese sentido. Moderadores católicos, aprendan a moderar, y debatientes católicos, aprendan a hacer preguntas, aprendan a refutar. ¿Ok? Hoy les estoy dando una clase de hacer preguntas y de cómo refutar. No se envuelvan solamente ahí en lo que encuentran, ¿no? Y lo agarran y vienen y lo tuercen. No. Quejarito mene es en el sentido femenino y quejarito menos es en el sentido masculino. Llena de gracia, lleno de gracia. Esteban, según en Hechos 6:8. ¿Sí estás viendo? Ahora, refuta eso. Refuta quejarito menos, pues. Refútalo. El reto que refuta es que quejarito menos no aplica en el sentido femenino y quejarito menos no aplica para el sentido masculino. Adelante, refútalo. Bueno, Ok, excelente. Bueno, Un minuto, Beto, para tu Ok. refutación. Adelante. ok. Muchas gracias, Raúl, por entregar la conversación, porque tú mismo aceptaste que sí, y en ese sentido no se puede cambiar las palabras porque va directamente al prefijo pasivo perfecto, en tiempo perfecto. ¿Qué es un prefijo perfecto? Y eso es lo que el ángel le dice, a perfección. Acaba de entregar la conversación porque sí lo puedes comprobar, que lo que te está diciendo, el que es un prefijo. Y a Esteban no se le llama quejarito mene, porque no se habla de un prefijo pasivo perfecto. Se habla de pleres jaritos, que en algún tiempo obtuvo gracia, y no así quejarito mene. Quejarito mene es exclusivamente un sustantivo y no un adjetivo. El sustantivo, ¿quién es? La Virgen María, porque va directamente el ángel hacia ella. Un adjetivo es, por ejemplo, cuando dice favorecido, favorecer un favor, favorecido. Mientras que el sustantivo,
¿Quién se presenta? Es la Virgen María, que va directamente, diferente a un adjetivo. Así de sencillo es, Raúl, y tú entregaste la conversación, porque tú lo aceptaste que sí. Por eso te quise leer este documento. Tú me preguntaste, ¿qué estás leyendo? La misma Sagrada Escritura, solamente que te estoy mostrando cómo es que la misma palabra de Dios nos lleva al conocimiento. Y no compares que Jarito Mene con Pleres Jaritos. ¿Sabes quién más utilizó Pleres Jaritos? Tabita, la que hacía muchas obras buenas, obras. Hechos 9:36. Habla la palabra Pleres Jaritos, que en algún tiempo obtuvo gracia. Mientras que la Virgen María es el prefijo que. Por eso te dije que Jarito Mene es una palabra griega, y específicamente la parte, escúchame bien, Mene, la parte Mene es un participio pasivo que indica que la acción del verbo recae sobre el sujeto. Esto es con María, quien es totalmente agraciada o favorecida, ¿verdad? O favorecida. Ajá, ¿cuánto falta? Ok, o favorecida, ¿verdad que sí? Dice María, dice, quien es totalmente agraciada o favorecida por Dios. La palabra griega completa significa tú que has sido llena de gracia por siempre, ¿ya viste? Y el que, la palabra que inicial es un prefijo de tiempo perfecto, y jarito es la raíz verbal relacionada con la gracia. Desglose de que Jarito Mene, que es un prefijo que indica el tiempo perfecto, sugiriendo una acción que se ha completado y cuyos efectos perduran en el presente. Jarito es la raíz del verbo charito, que significa dar gracia o favorecida. Mene es un participio pasivo, el cual indica que la acción del verbo ser favorecido, agraciado es realizado sobre el sujeto, sobre la Virgen María. La palabra en su totalidad describe un estado continuo de gracia que fue otorgado a María por Dios y que perdura. El participio pasivo, nomás si quieren nada más un parrafito nada más. El participio pasivo Mene subraya que María es la receptora pasiva de esta gracia. Ahí está. Ay, disculpa por el tiempo. Ahí está, Raúl. Ok. Tercera pregunta de Raúl. Sí, gracias. Según la Biblia, Beto, según la Biblia, cuando la Biblia usa el término hombre, cuando la Biblia usa el término hombre, se refiere a toda la humanidad en general, ¿sí o no? Sí, correctamente. En cuanto a la humanidad, claro que sí. Claro. Dale, 3 minutos. Claro que sí. Refiere a la creación de Dios al ser humano. Claro. Eso nadie lo niega. Pero nosotros vemos que claramente quién es el sustantivo de que Jarito es la Virgen. No es un adjetivo, sino es un sustantivo. Es la Virgen. Y ahora, ¿cómo la llama el ángel? Alégrate llena de gracia. ¿Por qué primero no le dice María? Alégrate, Miriam, María, ¿verdad que no? Sino le dice, alégrate llena de gracia, ¿verdad? Como él mismo le está diciendo que está a plenitud, llena de la gloria de Dios. ¿Por qué no le dice, oh María, ¿verdad que no? Sino le dice, llena de gracia. Él mismo la está reconociendo, que ella es preservada del pecado original, al llamarla llena de gracia, que Jarito Mene. ¿Por qué nosotros sabemos que cuando se refiere a la creación refiere a hombre? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está escrito, se refiere a la creación de Dios, al ser humano. Porque si hablamos de creación de Dios, estamos hablando también de árboles, de todo lo que hay, por ejemplo, los astros que hay, el sol, la luna, pero nosotros nos referimos al ser humano. Acuérdate que también está escrito, cuando dice, cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con sus ángeles que son suyos, ¿verdad? O sea, de su Padre, con la gloria de su Padre, ¿verdad? Siempre refiere Hijo de Hombre, o sea, cuando vean, ¿por qué? Porque refiere a la humanidad. Pero nosotros vemos claramente que el ángel se acerca directamente a la Virgen María y él es el que le da ese mensaje. El mismo ángel está diciendo que Jarito Mene, o sea, le está diciendo, está llena de gracia a plenitud,
¿Dónde lo vemos? En Lucas 1:35. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí tiene la respuesta a mi pregunta. María llena de gracia. Adelante. Ok, excelente. Adelante, Raúl, 3 minutos. Cuando empieces te pongo tus 3 minutos. 3, 2, 1, adelante. Gracias, Beto. Acabas de entregar el debate una vez más. Ok, aquí con Raulito, a Raulito no te le escapas, Beto. Ok, ningún dogma pagano, mariano, aquí sale refutado todo eso. ¿Sí me estás entendiendo? Ok, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Me dijiste que el término hombre se refiere a la humanidad completa. Dentro de ese término hombre también está María. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo aquí sale a delucir esas mentiras que ustedes hablan, verdad? Que las quieren pasar por verdades. Romanos capítulo 3, versículo 4. Vuelvo. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre. Aquí entra María también. Me dijiste que el término hombre se refiere a toda la humanidad. Beto, ¿María fue humana o no? Pregunta retórica. Sí, fue humana, Beto. Fue humana, Henry. Fue humana, hermano Darío. Fue humana para todos los que me están escuchando. Ella fue humana. ¿Sí ves? ¿Dijiste el término hombre aplica para la humanidad? Sí. Dijiste que sí. Bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo ustedes aquí, cómo ponen el nombre de María tan bajo? ¿Sí ves? Nosotros respetamos a María, no le andamos haciéndole todo este tipo de cosas que ustedes le hacen, hombre. Déjenla en paz ya, tranquila. ¿Cómo quieren venir a enseñar con mentiras en cuanto a las Sagradas Escrituras? Hasta el momento no me has podido demostrar, primero, que María fue inmaculada y que María fue virgen perpetua, o que esté virgen hasta el día de hoy. No me lo has podido demostrar. Más sin embargo, sí me estás diciendo de que María, en el término humano, ¿verdad? Ella entra ahí. Hombre, como hombre, en el término general a la humanidad, sí entra ahí. Ojo, ojo. Nosotros no decimos que María pecó deliberadamente, pero como ser humano, sí hubieron fallas. ¿Sí ves? Como ser humano sí hubieron fallas. Vuelvo y te repito, no me has demostrado que la genealogía de ella, todas sus madres, las madres de cada una de ellas, haya sido inmaculada. Para María poder ser inmaculada, tiene que su descendencia ser inmaculada. ¿Sí ves? Y me estás poniendo a Dios como mentiroso cuando las Sagradas Escrituras dice que Dios no miente. ¿Cómo vas a salir de esta, Beto? Adelante, gracias. Tiempo, Rulo. Tiempo, Rulo. Ok. Cuarta pregunta, Beto. Adelante, Beto. Ok, bueno, quiero decir algo. Ok, voy a decir algo primero y después voy a hacer la pregunta. Ok, Raúl, fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate, voy a decir algo. Te hago un reto. El reto es, si tú me muestras un texto bíblico que diga que de la boca de la Virgen María salió una mentira, me voy a tu denominación protestante. Y si no lo muestras, regresas a la Iglesia Católica. Escúchame bien, te hago un reto. El reto es, si tú me muestras un texto bíblico que diga que de la boca de la Virgen María salió una mentira, me voy a tu denominación protestante, y si no lo muestras, regresas a la Iglesia Católica. ¿Aceptas el reto o no lo aceptas? Escúchame bien, que el texto diga que de la boca de la Virgen María salió una mentira.
Si tú me muestras ese texto bíblico que diga que de la boca de la Virgen María salió una mentira, yo me voy a tu denominación. Y si no me puedes mostrar ese texto bíblico, tú te vienes a la Iglesia Católica, ¿aceptas el reto o no lo aceptas? Adelante. Que así lo diga el texto, ¿eh? Apaga el micrófono, Beto. No es posible que volvamos a la misma pregunta de hace rato que tardamos como 15 minutos, Beto. Es la misma pregunta que estás haciendo. No. Exactamente. Dijo que iba a decir Rodrigo, dijo que iba a decirle antes algo a él. La pregunta se la va a hacer después. Pues sí, que Darío ve si Raúl lo acepta, pues ya es problema de él. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Aceptas? Ahí está. La pregunta es lo que te acabo de leer. Fíjate, te lo voy a volver a decir. Voy a volver a leer algo y te voy a hacer la pregunta. Fíjate, te hago un reto. El reto es, ¿es pregunta o es reto? Escúchame, pues, sobre esa va a ir la pregunta. Escúchame. Escúchame, te hago un reto. El reto es, si tú me muestras un texto bíblico que diga que de la boca de la Virgen María salió una mentira, me voy a tu denominación protestante. Y si no lo muestras, regresas a la Iglesia Católica, ¿aceptas el reto o no lo aceptas? Que diga que de la boca de la Virgen María salió una mentira. Me vas a mostrar un texto bíblico. ¿Aceptas el reto o no lo aceptas? Yo nunca he sido católico. ¿Cómo voy a regresar a esa organización? No. Yo tampoco he sido evangélico, pero hoy estás a tiempo de que vuelvas a la Iglesia Católica. Vamos a ver tu seguridad que tú tienes. Que así diga el texto. ¿Aceptas el reto o no lo aceptas? Moderadores, 2 veces la misma pregunta. Pero no, te estoy diciendo. No. Bueno, yo no había hecho esa pregunta. Es la misma pregunta, pero ahora con reto. Pues no sé tú si lo quieres aceptar. A ver. ¿Y cuál es la dificultad para aceptar? Si aquí no tenemos condiciones, uno puede preguntar lo que quiera, ¿verdad? Siempre ya se empezó el tema así tiene que concluir. Él fue el que cambió las palabras, yo no, él fue el que inició. Yo voy como él va. Entonces, ¿aceptas el reto, Raúl, o no lo aceptas? Raúl. ¿Qué pasó? Es que aquí no estamos para aceptar retos, Beto. Si quieres activar la batallita. No, Raúl. ¿Cuál es el temor? Si tú estás seguro de lo que tú enseñas. Ya se me está apagando esta cosa. Mira, Beto, vamos a ser coherentes, por favor. No andes con tus niñadas ahí. Vamos a ser coherentes. Raúl, ¿tú crees que yo voy a hablar por hablar? Tengo que sostener. ¿Tú crees que yo voy a hablar por hablar? Mira, así es como se ponen a prueba las personas. No estás hablando por hablar, Beto. Haz preguntas coherentes, por favor. No, a ver, demuéstrame que estoy hablando por hablar. Si tú estás seguro, ¿por qué no aceptas el reto? Estás hablando por hablar, Beto. Si quieres repetir la pregunta, está bien, no pasa nada. Pero no me vengas a poner retos a mí aquí. Yo no soy de ese tipo de retos. Escúchame bien. A ver, te hago un reto. El reto es, si tú me muestras un texto bíblico que diga que de la boca de la Virgen María salió una mentira, me voy a tu denominación protestante. Y si no lo muestras, regresas a la Iglesia Católica. ¿Aceptas el reto? ¿O no lo aceptas? Ese que te está enviando esas preguntas debe ser más coherente. Dile al tema para que cuadre, pues. No. Ok, Beto, María, escucha, Beto, escucha la pregunta que yo te hice al principio. Sé coherente, ¿ok? Vamos a hacer una pausa. Es una pregunta. Sí. Yo te entiendo y yo sé tu nerviosismo y sé tu preocupación por defender este idioma. Te entiendo. Es mi seguridad que yo tengo. Ok, te entiendo. Entonces, anteriormente yo te hice una pregunta, si en el término hombre significa la humanidad completa, dijiste que sí. Ese tema, yo te respondí, ese no es el tema ya, el tema es mi pregunta. Si aceptas o no, solamente dígame, ¿aceptas o no aceptas? Es que yo no acepto retos de esos, Beto. Vamos a la pregunta. ¿Cómo? No quiero. A ver, Raúl, estás dejando de perder la oportunidad de que una persona que nunca ha sido evangélica vaya a la denominación evangélica. No, Beto, así está bien. Ahí quédate en tu catolicismo. Así quédate en tu catolicismo, Beto, no pasa nada. Cuidado. No. Ahí quédate en tu catolicismo. Raúl, ¿vas a aceptar, mijo? No. Henry. Es muy dura para ti esa
No, es que escucha, es muy pues. duro para ti, creo, el reto. Si querés podemos debatirlo contigo cuando quieras. No, Beto, estás conmigo. Estás conmigo. Beto, haz una pregunta coherente, por favor. Haz una pregunta coherente, gracias. Te voy a volver a hacer la pregunta. Te voy a volver a hacer la pregunta. Te voy a volver a hacer la pregunta. Raúl, te voy a volver a hacer la pregunta. Escúchame bien. Fíjate Apurate, bien Beto, ya la van a pregunta ser que te voy a las hacer. No, pues el que debes apurarte pues eres tú para responder si sí o no. Raúl, según, te voy a leer un texto bíblico. Y de acuerdo al texto bíblico, te voy a hacer nuevamente la pregunta. Según Primera de Juan 3:4 dice que todo pecado es rebeldía. Por ahí El viene que otro peca moderador. demuestra ser un rebelde. Ajá, el que peca demuestra ser un rebelde. Todo pecado es rebeldía. Raúl, escúchame bien, todo pecado es rebeldía, Raúl. Entonces, Raúl, escúchame bien. Si tú me dices que no quieres, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si tú me dices que sí, está bien. Todo pecado es rebeldía, ¿verdad? Raúl, este es el reto. El reto es si tú me muestras un texto bíblico que diga que de la boca de la Virgen María salió una mentira, me voy a tu denominación protestante y si no lo muestras, regresas a la Iglesia Católica. ¿Aceptas el reto o no lo aceptas? Yo quiero escuchar de ti si lo aceptas o no lo aceptas. ¿Qué te cuesta responder si sí o no? Ok, ¿vas a aceptar el texto que te voy a dar, sí o no? Raúl, por Tiene favor. que aceptarlo. Te va a Tiene que Te refutar. doy aceptar el el texto así. A ver, ¿aceptas el reto sí o no? No me interesa el reto. Yo no quiero ir a tu organización ni quiero que tú vengas a la mía, por decirlo así. En cuanto a organizaciones. Nosotros sí queremos que la gente esté en la iglesia de Cristo y por eso un hijo de Dios hoy está conversando con otra persona que se dice ser cristiano. Pero Raúl, a ver, hoy tienes la oportunidad de demostrarle a los que te están siguiendo. Beto, que ya tú lleva conoces 5 de la minutos palabra. en lo mismo, Beto, ya lleva 5 minutos en lo mismo. Y vamos a seguir lo mismo. Entonces, Y vamos a seguir lo no, mismo. no, porque Raúl. Pregunta de hace rato, pues. Raúl, ¿por qué no quieres responder esa pregunta? A ver, ¿a qué temes? Yo no tengo Haz la nada pregunta, de y eso. haz la pregunta y déjate que. Buenas noches, el hermano Henry. Buenas noches, el hermano Henry creo que se tuvo que retirar, entonces yo subí para reemplazarlo. Gracias. Ok, ahí va la Gracias. pregunta. Hermanos, ahí va la pregunta nuevamente. Fíjate, cuando te digo te hago un reto, es que yo quiero que tú me demuestres algo. Ya vamos que tú a vas ponerte utilizar serio, bien. Beto, porque aquí no estamos de batallita o poniendo reto. Haz la pregunta y que se te va a responder la pregunta y listo, tranquilo. Entonces, mire, Eso vamos a es hacer poner- una cosa. Coloco el tiempo en pantalla. Beto tiene 1 minuto para realizar la pregunta y Raúl tiene que contestarla, porque así como ustedes dicen, toda pregunta se debe contestar. Aquí no Sí. sé si ustedes han No la puesto respondí. límites. Un segundito. Aquí creo que no han puesto límites de qué preguntas sí, qué preguntas no. Entonces, toda pregunta está obligada a contestarse y ni Darío como moderador ni yo como moderadora tenemos que meternos. Porque aquí Pero el estás de debatiente, pero estás de permítame, acuerdo. Darío, Ahí va, Darío, estás de acuerdo. permítame. Ahí voy. Darío, ¿Estás de acuerdo permítame. que son Aquí preguntas? aquí el moderador es usted y yo. Y los Estás de- debatientes es el señor Raúl Amaya y el señor Beto Solorio. Entonces, Apaga el hermano Beto tiene 1 minuto para hacer su pregunta. Camila, ¿puedes escuchar, por favor? Entonces, tiene 1 minuto para hacer su pregunta. Pero si puedes, si tienes ¿Tienes oído, puedes escuchar. ¿No me ve o no tiene voz? Yo pensé que no le servía. Espérese tantito. Pues parece que el que no le sirve es usted. No tiene por qué no meterse. Es un debate de Entonces- preguntas y respuestas, no de retos, que no estamos haciendo ni batallita. Ahí voy. Si Para que le- vamos, Ahí voy, si hermana. vamos al diccionario, un reto equivale a una pregunta. Cuando yo digo reto a alguien, es a decirle a esa pregunta, a esa persona que lo que yo voy a decir lo tiene que contestar sí o no. Sí. Entonces, Ok. en el diccionario de la Real